¿Y si te dijera que Cuba no siempre estuvo donde está? ¿Y si la isla que millones de personas llaman hogar, ese arco verde y alargado suspendido entre el Atlántico y el Caribe, llegó a su posición actual después de un viaje que duró más de lo que la mente humana puede comprender? Lo que estás a punto de descubrir no es una leyenda ni una exageración científica. Es la historia real de una Tierra que viajó, colisionó, se hundió y volvió a emerger antes de que existiera ningún ser humano para contarlo. Quédate hasta el final, porque el dato número 1 va a cambiar para siempre la forma en que miras ese pedazo de tierra en el mapa. Cuba es la isla más grande del Caribe, con una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados, pero esa superficie que hoy parece tan estable, tan fija, tan permanente, es en realidad el resultado de uno de los procesos geológicos más complejos de todo el hemisferio occidental. Bajo esa tierra que ha sido cultivada, construida y amada durante siglos, existe un archivo de piedra que registra eventos que ocurrieron hace más de 100 millones de años, cuando el mundo era irreconocible. Vamos a descender desde el dato número 25 hasta el número 1, y te garantizo que cada paso de este viaje va a sorprenderte más que el anterior. El dato número 1 es el más profundo, el más científico y el que más va a hacerte repensar todo lo que creías saber sobre esta isla. Número 25. El archipiélago dentro del archipiélago. Cuba no es una sola isla, archipiélago cubano, Cuba. Cuando alguien dice Cuba, casi siempre imagina una sola isla. Pero la realidad es más compleja y más fascinante que esa imagen simplificada. El archipiélago cubano está compuesto por la isla principal y más de 4.000 islas, islotes, cayos y arrecifes que la rodean, formando uno de los sistemas insulares más extensos del Caribe. La Isla de la Juventud, con sus casi 3.000 kilómetros cuadrados, es la segunda masa terrestre del archipiélago y tiene una historia geológica parcialmente independiente de la Isla Grande. Los cayos del norte, como Cayo Coco y Cayo Guillermo, son estructuras coralinas relativamente jóvenes, formadas en los últimos miles de años por la acumulación de esqueletos de organismos marinos sobre plataformas sumergidas. Los cayos del sur, en cambio, tienen una composición diferente y una edad distinta. ¿Por qué tanta fragmentación? Porque la plataforma submarina que rodea a Cuba es extraordinariamente amplia y somera, y los cambios en el nivel del mar a lo largo de miles de años han sumergido y expuesto estas estructuras de manera repetida. Durante el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, cuando los océanos estaban 120 metros más bajos que hoy, gran parte de la plataforma cubana era tierra emergida. Lo que hoy son mares someros y cayos aislados era entonces una llanura costera conectada a la isla principal. El archipiélago que vemos hoy es, en cierto sentido, el esqueleto inundado de una Cuba más grande que existió en el pasado. ¿Cuántas veces ha cambiado la forma de esta tierra? Mucho más de lo que cualquier mapa histórico puede mostrar. Número 24. La fosa de Bartlett, el abismo que separa dos mundos tectónicos, Canal de Yucatán y fosa de Caimán, al sur de Cuba. Al sur de Cuba, a pocas decenas de kilómetros de sus costas meridionales, el fondo del mar se desploma en una de las depresiones oceánicas más profundas del Atlántico. La fosa de Bartlett, también conocida como fosa de Caimán, alcanza una profundidad máxima de 7.686 metros, lo que la convierte en el punto más profundo del Mar Caribe y uno de los más profundos del Océano Atlántico. Esta fosa no es simplemente una hendidura accidental en el fondo del mar. Es la expresión superficial de uno de los límites tectónicos más activos del hemisferio occidental, la zona de falla transformante que separa la placa del Caribe de la placa de América del Norte. A lo largo de esta falla, las dos placas se mueven en direcciones opuestas con un desplazamiento horizontal que ha acumulado cientos de kilómetros a lo largo de millones de años. Esta dinámica no es pasiva ni silenciosa, genera terremotos con regularidad, algunos de ellos devastadores, como el que destruyó Puerto Príncipe en enero de 2010, liberando una energía equivalente a la de cientos de miles de bombas atómicas. Cuba está literalmente suspendida sobre el borde de este abismo tectónico. La fosa que se abre al sur no es una curiosidad geográfica, es el recordatorio permanente de que la isla existe gracias a, y a pesar de, las fuerzas que siguen modelando el fondo del Caribe. ¿Sabe la gente que vive en las costas sur de Cuba que a pocos kilómetros bajo el mar hay un precipicio que triplica la altura del Everest invertido? Número 23. El terremoto olvidado de Santiago, cuando la tierra castigó al oriente, Santiago de Cuba, Cuba. El 11 de febrero de 1852, Santiago de Cuba fue devastada por uno de los terremotos más destructivos que se han registrado en la historia del Caribe.
El sismo, que los geólogos modernos estiman en una magnitud aproximada de entre 7 y 7,5 en la escala de Richter, destruyó la mayor parte de las construcciones de la ciudad, causó un número de víctimas que las crónicas de la época estiman en varios cientos de personas y dejó la ciudad prácticamente en ruinas. Lo que hace a este evento especialmente relevante desde el punto de vista científico es su localización. Santiago de Cuba se encuentra en el extremo oriental de la isla, precisamente en la zona donde la actividad tectónica asociada al sistema de fallas del Caribe Oriental es más intensa. La falla de Oriente, que corre paralela a la costa sur de la región oriental de Cuba, es una de las estructuras geológicas más peligrosas de toda la isla. No está inactiva. Los sistemas de monitoreo sísmico registran con regularidad pequeños temblores a lo largo de esta zona, recordando silenciosamente que el proceso que destruyó Santiago en 1852 no ha terminado. La pregunta que los geofísicos cubanos llevan décadas formulando no es si habrá otro gran sismo en el oriente de la isla, sino cuándo. Y la respuesta, según los modelos de acumulación de estrés tectónico, no invita a la tranquilidad. Número 22. El Karst de Cuba, un país construido sobre queso suizo, Sierra de los Órganos, Pinar del Río, Cuba. Si pudieras ver Cuba desde abajo, desde el interior de la tierra, lo que verías no sería roca sólida sino un laberinto de cuevas, galerías, ríos subterráneos y cámaras vacías que atraviesan gran parte del subsuelo de la isla. Cuba es uno de los países con mayor desarrollo kárstico del planeta. El karsto, ese proceso por el cual el agua ligeramente ácida disuelve lentamente la roca caliza a lo largo de miles y millones de años, ha convertido el subsuelo cubano en una de las arquitecturas naturales más complejas del hemisferio occidental. La Sierra de los Órganos, en Pinar del Río, con sus mogotes que se elevan abruptamente sobre el valle, es la expresión visual más conocida de este proceso, pero es solo la parte visible de un sistema que se extiende bajo tierra con una complejidad que los espeleólogos llevan décadas mapeando sin llegar a completar. El sistema cavernario de Bellamar, en Matanzas, o el Gran Caverna de Santo Tomás, la más extensa de Cuba con más de 45 kilómetros de galerías exploradas, son apenas dos ejemplos de lo que existe bajo los pies de los cubanos. Pero el karsto no es solo una curiosidad geológica, es el sistema que filtra y almacena una parte significativa del agua dulce que abastece a regiones enteras del país. Contaminar los acuíferos kársticos cubanos no es contaminar un río o un lago. Es contaminar una red hidrológica de una complejidad que ninguna tecnología actual puede remediar completamente. ¿Cuántas ciudades cubanas dependen de agua que viajó durante décadas por galerías subterráneas antes de llegar a una tubería? Número 21. Los mogotes, torres de piedra que guardan el tiempo, Valle de Viñales, Pinar del Río, Cuba. Pocas formaciones geológicas en el mundo generan el impacto visual que producen los mogotes del Valle de Viñales. Estas torres de roca caliza, algunas de ellas con más de 300 metros de altura, emergen abruptamente de una llanura plana como si fueran los pilares de una catedral abandonada por alguna civilización anterior a la historia. Pero su origen no tiene nada de sobrenatural, es el resultado de un proceso de erosión diferencial que ha actuado sobre el karsto cubano durante decenas de millones de años. Los mogotes son lo que queda cuando el karsto ha disuelto todo lo que podía disolver. Son los núcleos más resistentes de la antigua meseta calcárea, los bloques que el agua no pudo eliminar por completo porque su estructura interna, más compacta y menos fracturada, resistió mejor la disolución química. Alrededor de ellos, el terreno cedió. La llanura que los rodea fue en otro tiempo parte de la misma meseta que ellos coronaban. Lo que hoy parece un valle fértil fue alguna vez la parte superior de una misma masa de roca. Los mogotes son, en ese sentido, supervivientes geológicos, el registro tridimensional de cuánta roca ha desaparecido a su alrededor. Y en sus paredes, a diferentes alturas, es posible leer las marcas de niveles del mar que ya no existen, de climas que cambiaron, de épocas en que el agua actuó de manera diferente sobre esta misma roca. ¿Qué secretos todavía guarda el interior de esas torres que los geólogos aún no han podido acceder? Número 20. El petróleo cubano, los hidrocarburos que nunca terminaron de llegar, cuenca norte de Cuba, La Habana y Matanzas. Pocas personas fuera de los círculos geológicos y energéticos saben que Cuba tiene petróleo. No en cantidades modestas o anecdóticas, sino en reservas que los estudios geofísicos de las últimas décadas han catalogado como potencialmente significativas. La cuenca sedimentaria del norte de Cuba, especialmente en la franja que se extiende entre La Habana y Matanzas, alberga formaciones geológicas donde los hidrocarburos se generaron y acumularon a lo largo de millones de años bajo condiciones similares a las de otras cuencas productoras del Caribe.
La producción cubana de crudo, concentrada principalmente en los yacimientos de la costa norte habanera, ha oscilado históricamente entre 50.000 y 100.000 barriles diarios, una cifra modesta en escala global pero no despreciable para un país de 11 millones de habitantes. El verdadero interrogante, que los geólogos del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba llevan décadas debatiendo, es cuánto petróleo existe en las aguas profundas de la plataforma norte cubana, donde las estructuras sedimentarias sugieren la presencia de acumulaciones mucho mayores que las ya explotadas en tierra. Diversas empresas internacionales han perforado pozos exploratorios en estas aguas sin lograr hasta ahora los resultados esperados, pero los modelos geológicos siguen indicando que el potencial existe. Cuba podría ser, en teoría, un país productor de petróleo con una capacidad muy superior a la que ha demostrado hasta ahora. El problema no es solo técnico. También es geopolítico, económico y ambiental. ¿Qué pasaría con el ecosistema marino cubano si esas reservas profundas se llegaran a explotar a gran escala? Número 19. El sistema de fallas del norte, la cicatriz invisible que cruza la isla, falla del norte de Cuba, de Pinar del Río a Guantánamo. Existe una fractura que atraviesa Cuba de extremo a extremo, corriendo aproximadamente paralela a la costa norte de la isla, parcialmente enterrada bajo sedimentos y parcialmente sumergida bajo el mar, pero presente y activa desde el punto de vista tectónico. El sistema de fallas del norte de Cuba es una estructura geológica de primer orden que ha jugado un papel fundamental en la configuración de la isla a lo largo de los últimos 20 millones de años. A lo largo de esta zona de fractura, bloques de corteza terrestre se han desplazado verticalmente y horizontalmente, generando los relieves que hoy reconocemos como las sierras del norte de Pinar del Río, las alturas de La Habana y Matanzas, y las elevaciones costeras del norte de Holguín. Esta falla no es una línea simple y uniforme, sino un sistema complejo de fracturas paralelas y conjugadas que ha actuado en diferentes fases y bajo diferentes regímenes de esfuerzos tectónicos. Lo que la hace especialmente relevante para la geología de riesgo es que varias de las zonas más densamente pobladas de Cuba, incluyendo el propio municipio de La Habana, se encuentran sobre o en la proximidad inmediata de segmentos de este sistema. Los estudios de paleosismología, que buscan en los sedimentos las huellas de terremotos antiguos, han identificado evidencias de eventos sísmicos históricos asociados a estas estructuras. No tan espectaculares como los del oriente de la isla, pero presentes. ¿Sabe La Habana que bajo sus cimientos hay una fractura que lleva millones de años moviéndose? Número 18. Las cuevas de Bellamar, 2 millones de años bajo Matanzas, Cueva de Bellamar, Matanzas, Cuba. En 1851, un trabajador chino llamado Chan, que buscaba filones de mármol para una construcción, metió una barra de hierro en el suelo y descubrió accidentalmente el sistema de cuevas más visitado de Cuba. Lo que encontró debajo de la llanura de Matanzas era un mundo de formaciones calcáreas que habían tardado más de 2 millones de años en crearse, gota a gota, en la oscuridad absoluta. Las cuevas de Bellamar son un sistema de galerías decoradas con estalactitas, estalagmitas, columnas y excéntricas, esas formaciones que crecen en direcciones aparentemente imposibles desafiando la gravedad. Cada una de estas estructuras es un archivo climático, la velocidad a la que crecen, su composición química y su estructura interna registran las condiciones de temperatura y humedad que existían en el exterior cuando se formó cada capa microscópica de calcita. Los espeleotemas, como se denominan científicamente estas formaciones, son hoy uno de los archivos paleoclimáticos más valiosos con los que cuenta la ciencia para reconstruir el clima del Caribe en el pasado. Las muestras extraídas de estas cuevas y analizadas en laboratorios con técnicas de datación por uranio-torio han permitido reconstruir periodos climáticos que se remontan a más de 150.000 años. Cuba, sin saberlo durante mucho tiempo, guardaba en sus entrañas un registro del clima caribeño que ningún instrumento moderno podría haber creado. ¿Cuántos otros secretos climáticos todavía no han sido extraídos de los sistemas cavernarios cubanos que aún no se han explorado completamente? Número 17. El níquel de Cuba, las reservas que cambiaron la geopolítica del Caribe, yacimientos de Moa, Holguín, Cuba. Cuba posee las segundas mayores reservas probadas de níquel del planeta, con estimaciones que superan los 5,5 millones de toneladas métricas de níquel contenido. Este hecho, que la mayoría de la gente desconoce, tiene una explicación geológica directa. El oriente de Cuba, especialmente la región de Moa en la provincia de Holguín, está cubierto por una extensión extraordinaria de lateritas niquelíferas, suelos rojos enriquecidos en níquel y cobalto que se formaron por la meteorización química durante millones de años de rocas ultramáficas del tipo de las peridotitas y serpentinitas.
Estas rocas ultramáficas, que son en realidad material del manto terrestre puesto al descubierto por los procesos tectónicos que construyeron Cuba, son ricas en metales que en condiciones normales quedan atrapados en el interior de la Tierra. En Cuba, sin embargo, la combinación de un clima tropical húmedo sostenido durante millones de años sobre estas rocas específicas produjo una concentración superficial de níquel sin precedentes en el hemisferio occidental. El níquel no es solo un dato económico. Es la razón por la que Cuba fue un objetivo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el control de las reservas metálicas del Caribe tenía implicaciones directas para la producción de acero de aleación en los países beligerantes. La geología cubana, en este caso, no fue un telón de fondo sino un actor principal en la historia del siglo XX. ¿Cuántas decisiones políticas del siglo pasado estuvieron determinadas, en secreto, por lo que había debajo del suelo cubano? Número 16. Los arrecifes de coral, un ecosistema que tardó 10.000 años en construirse, Jardines de la Reina, Ciego de Ávila y Camagüey, Cuba. En el sur de Cuba, a 120 kilómetros de la costa, existe un sistema de arrecifes de coral que muchos biólogos marinos consideran el mejor preservado del Caribe occidental. Los Jardines de la Reina, protegidos desde 1996 como área protegida de recursos manejados, albergan una biodiversidad que hace décadas dejó de existir en otros arrecifes del Caribe arrasados por la sobrepesca, el turismo masivo y el blanqueamiento por aumento de la temperatura del agua. Lo que hace a estos arrecifes especialmente valiosos desde el punto de vista científico es que permiten estudiar cómo era el ecosistema coralino caribeño antes de la intervención humana masiva, un estado de referencia que prácticamente ha desaparecido en el resto de la región. Los corales que forman estos arrecifes son organismos coloniales que secretan carbonato de calcio para construir sus esqueletos, y la acumulación de estas estructuras a lo largo de generaciones es literalmente la misma clase de proceso que formó las rocas calizas que hoy constituyen gran parte de la superficie de Cuba. Los arrecifes que existen hoy son, en miniatura y en tiempo real, la fábrica del material geológico del futuro. Pero son también un sistema extraordinariamente frágil. El aumento de la temperatura del mar causado por el cambio climático genera episodios de blanqueamiento que matan los corales en cuestión de semanas. La pregunta que los científicos del Centro de Investigaciones Marinas de Cuba no pueden responder con certeza es cuántos de estos arrecifes sobrevivirán al siglo XXI. Número 15. El tsunami de 1755, cuando el mar se retiró de las costas cubanas, costa norte de Cuba, Cuba. El 1 de noviembre de 1755, mientras Lisboa era destruida por uno de los terremotos más poderosos de la historia europea, las costas atlánticas del mundo experimentaban las consecuencias de aquella energía liberada en el fondo del océano. El gran terremoto de Lisboa generó un tsunami que cruzó el Atlántico y cuyos efectos fueron registrados en varios puntos del Caribe, incluyendo las costas cubanas. Los testimonios históricos de la época, rescatados por investigadores cubanos en archivos coloniales, describen un fenómeno inusual en las costas del norte de Cuba. El mar se retiró súbitamente antes de regresar con mayor fuerza, inundando zonas costeras bajas y causando alarma entre las poblaciones locales. Este evento, que desde el punto de vista de la ciencia moderna es un claro registro de un tsunamita de origen lejano, pasó durante mucho tiempo inadvertido en la historiografía geológica cubana. Su documentación reciente es importante porque demuestra que Cuba no está inmune a los efectos de los grandes sismos oceánicos del Atlántico, aunque se encuentre a miles de kilómetros del punto de ruptura. Los modelos actuales de propagación de tsunamis en el Atlántico identifican varias fuentes potenciales que podrían afectar las costas cubanas, incluyendo el sistema de fallas de las Azores y la zona de subducción de las Antillas Menores. La memoria geológica de Cuba incluye, aunque pocas personas lo saben, el registro de olas que nacieron al otro lado del océano. Número 14. Las serpentinitas, rocas del manto terrestre en la superficie cubana, Sierra del Cristal y Meseta de la Melva, Holguín, Cuba. Hay rocas en Cuba que no deberían estar donde están. Las serpentinitas, esas rocas de color verde oscuro con una textura que recuerda a la piel de ciertos reptiles, son material del manto terrestre superior que normalmente se encuentra a decenas de kilómetros de profundidad. En Cuba, sin embargo, extensas superficies de la geografía oriental están cubiertas por estas rocas que emergieron a la superficie como consecuencia de los violentos procesos tectónicos que construyeron la isla. Las serpentinitas son el producto de la serpentinización, una reacción química en la que el agua penetra en las peridotitas del manto y transforma sus minerales originales, olivino y piroxeno, en serpentina, un mineral de menor densidad y mayor volumen. Esta reacción genera calor y produce hidrógeno molecular,
lo que convierte a las zonas de serpentinización en entornos geoquímicamente muy particulares, capaces de sostener formas de vida extremófilas. En la superficie, las serpentinitas cubanas generan suelos con una química tan particular, ricos en metales pesados como el níquel, el cromo y el magnesio, y pobres en nutrientes esenciales para la mayoría de las plantas, que han dado lugar a una flora endémica única en el mundo. Las plantas que crecen sobre suelos serpentínicos en Cuba han evolucionado durante millones de años para tolerar condiciones que matarían a cualquier vegetal ordinario. Son ecosistemas de endemismo extremo que no existen en ningún otro lugar del planeta. ¿Cuántas de esas especies únicas ya han desaparecido antes de que la ciencia pudiera estudiarlas? Número 13. El acuífero del sur de La Habana, el agua oculta bajo la capital, llanura de La Habana, Cuba. Debajo de La Habana, a decenas de metros de profundidad, fluye agua. No en ríos subterráneos de superficie plana, sino percolando lentamente a través de los poros y fracturas de la roca caliza que forma la base geológica de la capital cubana. El acuífero kárstico que sustenta parcialmente el abastecimiento de agua de La Habana es una estructura hidrológica de una delicadeza extraordinaria, amenazada desde múltiples frentes, la intrusión salina desde el mar, la contaminación industrial y doméstica, la sobreexplotación por bombeo y los cambios en el régimen de lluvias asociados al cambio climático. La salinización del acuífero habanero es un proceso que los hidrogeólogos cubanos llevan décadas monitoreando con alarma creciente. En un sistema kárstico costero como este, la relación entre el agua dulce del acuífero y el agua salada del mar es un equilibrio dinámico extraordinariamente sensible a cualquier perturbación. Si se bombea más agua dulce de la que se recarga por las precipitaciones, el nivel freático baja y el agua del mar avanza tierra adentro, contaminando los pozos. Este proceso, conocido como intrusión marina, ya es una realidad documentada en varias zonas del arco sur de La Habana. Y el aumento del nivel del mar proyectado para las próximas décadas agravará inevitablemente este problema. La ciudad que Colón llamó la llave del Nuevo Mundo tiene debajo de sus cimientos un recurso que se está perdiendo silenciosamente. ¿Cuándo será demasiado tarde para protegerlo? Número 12. La Cueva del Indio, donde la prehistoria dejó su firma en la roca, Cueva del Indio, Pinar del Río, Cuba. En las profundidades de la Sierra de los Órganos, en el corazón de la región kárstica de Pinar del Río, existe un sistema de cuevas donde el tiempo parece haberse detenido en una era que precede a cualquier historia escrita. La Cueva del Indio alberga pinturas y grabados rupestres realizados por los pueblos aborígenes que habitaron Cuba antes de la llegada europea, pero lo que la hace también extraordinaria desde el punto de vista geológico es la naturaleza del espacio que esos pueblos eligieron para dejar su marca. Las galerías de esta cueva fueron excavadas en parte por un río subterráneo que todavía fluye por su interior, y la combinación de agua, roca y tiempo ha creado un entorno que funciona como un archivo natural donde se superponen capas de historia natural e historia humana. Los estudios arqueológicos realizados en las cuevas de la región de Pinar del Río han encontrado evidencias de ocupación humana que se remontan a más de 4000 años antes del presente. Esos primeros cubanos no eligieron al azar este paisaje de mogotes y cuevas, lo eligieron porque conocían perfectamente las propiedades del terreno kárstico, sus fuentes de agua, sus refugios naturales y sus rutas. Vivían en una relación con la geología que los cubanos modernos han perdido casi por completo. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que el mismo proceso geológico que formó esas cuevas millones de años antes también las convirtió en el primer hogar documentado de los seres humanos en Cuba. Número 11. El Delta del Cauto, el río más largo de Cuba y su batalla con el mar, Delta del río Cauto, Granma, Cuba. El río Cauto, con sus 240 kilómetros de longitud, es el río más extenso de Cuba y uno de los pocos sistemas fluviales de la isla que ha desarrollado un verdadero delta en su desembocadura al mar Caribe. Este delta, con sus ramificaciones, ciénagas y manglares, es un ecosistema en transformación constante donde la tierra y el mar libran una batalla silenciosa cuyos resultados cambian con cada estación de lluvias. Geológicamente, los deltas son estructuras efímeras en la escala del tiempo geológico, se forman cuando un río deposita más sedimento del que el mar puede erosionar, avanzan hacia el océano durante periodos de alta carga sedimentaria y retroceden cuando esa carga disminuye o cuando el nivel del mar sube. En el caso del Cauto, la deforestación aguas arriba ha alterado dramáticamente el régimen sedimentario del río, aumentando en algunos periodos la carga de sedimentos y en otros generando condiciones de erosión que el delta no puede compensar.
Superpuesto a esto, el aumento del nivel del mar proyectado para Cuba, que algunos modelos estiman entre 30 y 90 centímetros para finales del siglo XXI, plantea una amenaza directa para este sistema deltaico y para las poblaciones costeras que dependen de él. El delta del Cauto es, en cierto modo, el barómetro geológico más visible del cambio ambiental que está experimentando la Cuba costera. Su avance o retroceso es la suma de todas las decisiones que los cubanos han tomado sobre sus ríos, sus bosques y su atmósfera durante los últimos 100 años. Número 10. La meseta de la Melva, un fragmento de continente en medio del mar, meseta de la Melva, Holguín y Guantánamo, Cuba. En el extremo oriental de Cuba, donde la isla se estrecha antes de alcanzar su punta más alejada en Punta Maicí, existe una región geológica de una singularidad extraordinaria que los geólogos han identificado como un terreno exótico, la meseta de la Melva. Este bloque de rocas ultramáficas y metamórficas no tiene el mismo origen que el resto de Cuba. Mientras que gran parte de la isla se formó en el contexto del arco volcánico del Caribe, este fragmento parece ser un trozo de corteza oceánica y manto superior que fue obtusido, es decir, empujado hacia arriba y hacia la superficie, durante las colisiones tectónicas que construyeron Cuba Oriental. Las rocas de este terreno registran condiciones de presión y temperatura que solo se alcanzan a profundidades de decenas de kilómetros bajo la superficie terrestre. Su presencia en la superficie es, en términos geológicos, un escándalo, material que debería estar enterrado bajo el peso de decenas de kilómetros de roca está aquí expuesto a la erosión del viento y la lluvia. Este fenómeno, conocido como abducción, es relativamente raro en la escala global y su documentación en Cuba Oriental es una de las contribuciones más importantes que la geología cubana ha hecho al conocimiento de la tectónica del Caribe. La meseta de la Melva es, en efecto, un fragmento del interior de la Tierra que decidió salir a la superficie. ¿Qué otras sorpresas geológicas todavía no han sido completamente caracterizadas en el oriente cubano? Número 9. El volcán que fue Cuba, la era en que la isla ardía, cinturón volcánico cretácico, de Pinar del Río a Camagüey, Cuba. Cuba no siempre fue la isla tranquila que conocemos. Hace entre 100 y 70 millones de años, durante el periodo Cretácico, el territorio que hoy ocupa Cuba era un arco de islas volcánicas activas, similar a las que hoy forman el arco de las Antillas Menores, donde la subducción de una placa oceánica bajo otra generaba magma que ascendía y salía por cadenas de volcanes. La evidencia de este pasado volcánico está literalmente escrita en la roca. Extensas zonas de Cuba, especialmente en el cinturón que corre desde Pinar del Río hasta Camagüey, están formadas por rocas volcánicas y volcaniclásticas, lavas, tobas, brechas, que se formaron durante esta era de actividad ígnea intensa. Estas rocas, hoy silenciosas y erosionadas, guardan en su composición química la huella del proceso que las generó, la fusión parcial del manto terrestre en respuesta a la deshidratación de una placa oceánica que se hundía bajo la protocuba volcánica. Este periodo volcánico del Cretácico es también el que generó la mayoría de los depósitos metalíferos cubanos, incluyendo los yacimientos de cobre del oriente de la isla y las asociaciones de metales base que los geólogos han documentado a lo largo del cinturón volcánico. Los volcanes del pasado de Cuba no solo construyeron la isla, también sembraron en ella los metales que siglos después serían explotados por los seres humanos. La isla que hoy parece tan pacífica fue, durante 30 millones de años, un lugar de erupciones, cenizas y flujos de lava. ¿Qué habría visto alguien que hubiera podido observar ese arco volcánico desde el mar hace 80 millones de años? Número 8. El impacto de Chicxulub y su eco en Cuba, cuando el fin del mundo llegó al Caribe, depósitos de impacto, Cuba Oriental y Occidental. Hace 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, a menos de 1000 kilómetros de Cuba. La explosión liberó una energía equivalente a millones de veces la de la mayor bomba nuclear jamás construida, vaporizó instantáneamente enormes volúmenes de roca y océano, generó un tsunami de proporciones inconmensurables y expulsó a la atmósfera suficiente material para bloquear la luz solar durante meses. En Cuba, los geólogos han encontrado las huellas directas de este evento. En varias localidades de la isla, especialmente en el extremo occidental de Pinar del Río y en algunos afloramientos del oriente, existe una capa geológica que marca el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, conocida como la capa KPG, que contiene anomalías geoquímicas características del impacto, concentraciones anómalas de iridio, un elemento raro en la corteza terrestre pero abundante en los asteroides, junto con microesférulas de vidrio fundido y cuarzo con microestructuras de choque.
Esta capa es el registro mineralógico del día en que los dinosaurios no avianos y 3/4 partes de las especies del planeta se extinguieron. Cuba estaba tan cerca del punto de impacto que los modelos de tsunami asociado al evento sugieren que olas de decenas o cientos de metros alcanzaron las costas de lo que hoy es la isla. Lo que había en Cuba en ese momento, cualquier forma de vida que existiera, no sobrevivió. Y sin embargo, de esa catástrofe nació el mundo que hizo posible la aparición de los mamíferos, los primates y, eventualmente, los cubanos. Número 7. La fosa de Caimán y la expansión del fondo oceánico. Cuba sobre una dorsal activa, eje de la fosa de Caimán, al sur de Cuba. La fosa de Bartlett no es solo una depresión pasiva en el fondo del mar. En su eje central, a más de 5.000 metros de profundidad, existe una dorsal oceánica activa donde nuevo fondo marino se está creando en este preciso momento. El centro de expansión de Caimán es una de las dorsales de expansión más rápidas del Caribe, generando nuevo material oceánico a una tasa que los estudios batimétricos recientes estiman en aproximadamente 15 milímetros por año. Este proceso, que en la escala humana parece imperceptible, ha creado en los últimos millones de años una cantidad significativa de corteza oceánica nueva en el fondo del Caribe occidental. Las implicaciones para Cuba son directas. La expansión en la fosa, combinada con el movimiento lateral a lo largo del sistema de fallas transformantes que bordea la isla por el sur, mantiene a Cuba en un estado de estrés tectónico crónico que se manifiesta en la sismicidad que registran los instrumentos. Pero hay algo aún más notable en este centro de expansión. Por ser una dorsal lenta situada a gran profundidad, genera un entorno geoquímico particular que sostiene comunidades de organismos quimioautótrofos, seres vivos que no dependen de la energía solar sino de la energía química liberada por los fluidos hidrotermales del fondo oceánico. A pocos centenares de kilómetros de las costas cubanas, en la oscuridad absoluta del Caribe profundo, existe un ecosistema que funciona según reglas completamente diferentes a las que gobiernan la vida en la superficie. ¿Cuántos de esos organismos del fondo del Caribe ni siquiera han sido descritos todavía por la ciencia? Número 6. El nivel del mar y el futuro de Cuba, las ciudades que el océano reclamará, costas bajas de Cuba, especialmente La Habana, Cienfuegos y el norte de Camagüey. Cuba tiene más de 5.700 kilómetros de costa. Una fracción significativa de esa costa es terreno bajo, con elevaciones inferiores a 1 metro sobre el nivel del mar, especialmente en las regiones del norte de Camagüey y Ciego de Ávila, en partes del sur de La Habana y en las zonas deltaicas del oriente. Los modelos climáticos más actualizados proyectan para Cuba un aumento del nivel del mar de entre 30 centímetros y 1 metro para finales del siglo XXI, dependiendo del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero que el mundo elija seguir. En el escenario más conservador, ese aumento pondría bajo amenaza de inundación regular zonas costeras donde hoy viven cientos de miles de personas. En los escenarios más extremos, los mapas de Cuba del año 2100 mostrarían una isla significativamente reducida en sus extremos más bajos, con ciudades costeras que hoy son prósperas convertidas en zonas pantanosas o directamente sumergidas. Este no es un escenario de ciencia ficción. Es la proyección física de procesos que ya están en marcha y cuyos efectos son medibles en las costas cubanas hoy. La erosión costera se ha acelerado, las intrusiones de agua salada en los acuíferos costeros son más frecuentes y las inundaciones asociadas a ciclones penetran más tierra adentro que hace 50 años para la misma intensidad de viento. La Cuba del siglo XXI está siendo resculpida por el mar, y el ritmo de ese proceso depende en parte de decisiones que se toman en lugares muy alejados de la isla. Número 5. La Gran Cueva de Santo Tomás, el sistema más extenso del Caribe, Gran Caverna de Santo Tomás, Pinar del Río, Cuba. En las entrañas de la Sierra de Quemados, una de las sierras que componen el sistema orográfico de Pinar del Río, se extiende el sistema de cuevas más largo de Cuba y de todo el Caribe insular. La Gran Caverna de Santo Tomás tiene más de 45 kilómetros de galerías exploradas y cartografiadas, distribuidas en 8 niveles que corresponden a diferentes épocas en la historia del Carso cubano. Cada nivel es, literalmente, un piso de tiempo. Cuando el agua subterránea esculpía las galerías del nivel más alto, los niveles inferiores todavía no existían. La bajada progresiva del nivel de base del sistema hidrológico, consecuencia de la lenta elevación tectónica de Pinar del Río, fue generando nuevas galerías en profundidad mientras las superiores quedaban suspendidas, fosilizadas, como corredores abandonados de un edificio que siguió creciendo hacia abajo. En esta cueva, los espeleólogos cubanos y los científicos internacionales que han trabajado en ella han encontrado formaciones de extraordinaria rareza,
incluyendo elictitas de calcita que crecen en espiral sin aparente razón física. Mont Milch, esa sustancia blanca y pastosa formada por cristales de calcita en suspensión acuosa, y depósitos de aragonita que registran condiciones climáticas muy diferentes a las actuales. También se han encontrado huesos de animales extintos, incluyendo el almiquí prehistórico y varias especies de aves que ya no existen en Cuba. La cueva es simultáneamente un laboratorio geológico, un archivo paleontológico y una de las estructuras naturales más complejas que existen en el Caribe. Y tiene más galerías sin explorar que exploradas. Número 4. El Terrane cubano, porque la geología de Cuba no encaja en ningún otro lugar del planeta, todo el territorio nacional, Cuba. Cuba no puede entenderse con los mismos modelos geológicos que se aplican al resto del Caribe, ni a América del Norte, ni a América del Sur. La isla es, en el lenguaje de la geología estructural, un collage de terranes, bloques de corteza con historias geológicas diferentes que fueron acretados, es decir, pegados, a lo largo de millones de años en un proceso de colisión tectónica que comenzó a finales del Cretácico y no terminó hasta el Eoceno. Un terrane es un fragmento de corteza terrestre que tiene una historia geológica propia, diferente a la del territorio al que está adosado, y que se une a ese territorio a través de una falla que marca el límite de su viaje. En Cuba se han identificado al menos 7 terranes mayores, cada uno con sus propias rocas características, su propia secuencia estratigráfica y sus propias condiciones de formación. Hay terranes de origen volcánico oceánico, terranes de plataforma carbonática continental, terranes de corteza oceánica metamorfizada en condiciones de alta presión y terranes de origen mantélico. Todos ellos llegaron a su posición actual mediante procesos diferentes y en momentos diferentes de la historia geológica del Caribe. La complejidad que resulta de esta amalgama es la razón por la que los geólogos que trabajan en Cuba no pueden aburrirse nunca. En cuestión de kilómetros, el subsuelo puede pasar de rocas que se formaron en el fondo del Océano Pacífico hace 120 millones de años a carbonatos que se depositaron en un mar tropical somero hace 40 millones de años. Cuba es, en miniatura, el registro tectónico de todo el Caribe comprimido en una sola isla. Número 3. El origen pacífico de Cuba. Como la isla cruzó el mundo, placas tectónicas del Protocaribe, origen en el Pacífico Oriental. Esta es la revelación que cambia todo lo que crees saber sobre la geografía de Cuba. Las rocas más antiguas del basamento de la isla, esas rocas volcánicas y oceánicas que forman el núcleo de lo que hoy es el territorio cubano, no se formaron en el Caribe. Se formaron en el Océano Pacífico, al oeste de lo que era entonces el continente americano, hace entre 140 y 100 millones de años. El modelo tectónico del Caribe desarrollado por los geólogos James Pendle y Lawrence Cannon, y refinado por décadas de investigación posteriores, propone que el arco volcánico del Gran Caribe, el sistema de islas volcánicas que dio origen a Cuba y a las demás Antillas Mayores, se formó en el flanco occidental de las Américas y luego migró hacia el este, empujado por la apertura del Atlántico y la expansión del fondo oceánico, durante un viaje que tardó entre 40 y 60 millones de años. En ese trayecto, este arco volcánico colisionó con el margen continental de América del Norte por el norte y con América del Sur por el sur, generando las deformaciones, los pliegues y las napas de corrimiento que hoy componen la estructura geológica de Cuba Oriental. Lo que pisamos cuando caminamos por el oriente cubano es roca que nació en el Pacífico y viajó miles de kilómetros hacia el este a lo largo de decenas de millones de años. El suelo de Cuba es, literalmente, un viajero del otro lado del mundo. Número 2. Las rocas de alta presión de Cuba Oriental, fragmentos del interior de la Tierra en la superficie, complejo metamórfico de Cuba Oriental, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. En el extremo oriental de Cuba, en afloramientos dispersos entre Santiago de Cuba, Guantánamo y la Sierra de Holguín, existen rocas que desafían lo que cualquier libro de geología básica describiría como posible en la superficie terrestre. Estas rocas, conocidas como eclogitas y granulitas de alta presión, contienen minerales que solo pueden formarse a presiones equivalentes a las que existen entre 50 y 80 kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Tierra, en la zona de transición entre la corteza inferior y el manto superior. La presencia de estas rocas en la superficie es geológicamente asombrosa y científicamente importante. Significa que estos materiales fueron enterrados a esas profundidades durante las colisiones tectónicas que construyeron Cuba y luego fueron exhumados, traídos de regreso a la superficie por procesos de erosión y rebote isostático en un tiempo geológicamente corto. Las eclogitas cubanas contienen, entre sus minerales, granates, onfacita y en algunos casos glaucofano, minerales cuya coexistencia en una misma roca es la huella inconfundible de condiciones de alta presión y temperatura moderada.
el tipo de condiciones que solo se alcanzan en las zonas de subducción, donde una placa oceánica se hunde bajo otra. Estas rocas son, en efecto, el testimonio directo y material de una subducción que ocurrió hace entre 80 y 60 millones de años en lo que hoy es el territorio cubano. Son fragmentos del proceso que construyó la isla, exhumados y puestos al alcance de la mano. Ningún otro lugar del Caribe tiene una exposición de rocas de este tipo tan accesible y tan bien documentada como el oriente de Cuba. Número 1. El viaje de 100 millones de años, Cuba como archivo vivo de la historia del planeta, todo el territorio de Cuba. Llegamos al dato que lo engloba todo, el que convierte cada uno de los 24 puntos anteriores en piezas de una sola historia inmensa. Cuba no es solo una isla. Es un archivo geológico de una complejidad que ningún otro territorio del Caribe, y pocos en el mundo entero, puede igualar. En sus rocas están escritos, de manera simultánea y en el mismo espacio geográfico, los registros de al menos 4 o 5 episodios tectónicos mayores que abarcan desde el Jurásico tardío hasta el presente, más de 150 millones de años de historia planetaria. En ningún otro lugar del Caribe, y en muy pocos lugares del mundo, es posible caminar en un solo día sobre rocas que se formaron en el fondo del Océano Pacífico hace 120 millones de años, sobre lavas de un arco volcánico activo del Cretácico, sobre carbonatos de una plataforma tropical del Eoceno, sobre eclogitas exhumadas del interior de la Tierra y sobre arenas de playa depositadas hace apenas miles de años. Cuba es, en términos geológicos, la memoria comprimida de todo el hemisferio occidental. Cada uno de sus paisajes es la expresión superficial de procesos que ocurrieron a profundidades y en tiempos que desafían la comprensión intuitiva. Los mogotes de Viñales son los restos de mesetas que el agua disolvió durante millones de años. Los yacimientos de níquel de Moa son la cicatriz química de un manto que emergió. Las fallas del Oriente son la costura visible de una colisión continental que todavía no ha terminado. El mar que rodea la isla es el mismo mar que la construyó, la hundió y la volvió a levantar incontables veces. Y todo esto está ocurriendo todavía. Las placas siguen moviéndose. El mar sigue subiendo. Las cuevas siguen creciendo milímetro a milímetro en la oscuridad. Cuba no es un lugar que fue hecho. Es un lugar que todavía se está haciendo. Y lo más extraordinario de todo es que, sobre esa complejidad geológica que tardó 100 millones de años en construirse, una civilización entera, con su música, su historia, sus ciudades y sus contradicciones, ha florecido en el tiempo brevísimo de unos pocos miles de años. La Tierra que sostiene todo eso es una de las más extraordinarias del planeta. ¿Cuántos cubanos lo saben? Hemos recorrido 100 millones de años en el tiempo de un documental. Desde los cayos que nacen y mueren con cada cambio del nivel del mar hasta el abismo de la fosa de Bartlett, desde el volcán que fue Cuba hasta las eclogitas que llegaron del interior de la Tierra, desde el tsunamita que cruzó el Atlántico hasta el viaje pacífico que convirtió a esta isla en lo que es hoy. Cuba no es simplemente el lugar donde naciste, donde creciste o donde tienes raíces. Es uno de los archivos geológicos más complejos del planeta, un territorio cuya historia subterránea es tan rica y tan extraordinaria como cualquier historia humana que se haya contado sobre ella. Cada vez que caminas sobre tierra cubana, estás caminando sobre el resultado de procesos que tardaron más de 100 millones de años en completarse y que todavía no han terminado. ¿Cuál de estos 25 datos cambió más tu manera de entender la tierra que pisas? Todo lo que acabas de descubrir existe debajo de los pies de millones de personas que quizás nunca lo sepan. Si este viaje geológico te sorprendió, si alguno de estos datos te dejó con más preguntas que respuestas, comparte este video con alguien que quiera conocer Cuba desde adentro, desde lo más profundo que existe. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder el próximo destino, porque lo que viene es todavía más antiguo, más inesperado y más cercano de lo que imaginas.